quiero entregar mi voluntad, solo por hoy recuperar, decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer, acaba avanzando y repetir. Buenas tardes, bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Mi nombre es Carlos. Primero quiero darle gracias a Dios y a nuestros estimados radioescuchas que nos reciben en sus hogares a través de las ondas de Radio Sideral que tan amablemente nos cede este valioso espacio. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy contamos con dos compañeras en nuestro programa. Está la compañera Cindy, que es la que acaba pues de hacernos el favor de decir la oración de la serenidad, y la compañera María. Ella es miembro de los grupos de familia Al-Anon y también psicóloga. Vamos a proceder a leer la lectura correspondiente al día de hoy de Valor para Cambiar, que dice así: Recuerdo vivamente las palabras poco caritativas de otros. Las críticas me aturdían. Las risas disimuladas me incapacitaban durante días. Nunca se me ocurrió que era objeto de malos tratos y que las palabras crueles podían no ser ciertas. Todos parecían saber que estaba equivocado y mi identidad estaba atada con un nudo de vergüenza. Mi autoestima descendía más y más. Yo a mi vez trataba a otros con crueldad. Encontraba divertido atacar el carácter de otra persona en compañía de amigos. Por unos minutos me sentía mejor, pero no por mucho tiempo y solo a costa de otros. Los chismes nunca enriquecieron el carácter de nadie. Era solo una excusa para evitar concentrarme en mí mismo. Recordatorio para hoy. Muchos de nosotros tendemos a la reacción antes que a la acción. Cuando nos sentimos heridos, quizás queramos golpear y hacer daño a otra persona. En Al-Anon aprendemos que podemos interrumpir esta respuesta automática para darnos tiempo de decidir cómo deseamos comportarnos en realidad. La falta de amabilidad de otra persona no es razón para que se deterioren mis pautas de comportamiento. Cuando acepto la responsabilidad de mis propias acciones, sin tener en cuenta la forma de actuar de los demás, me convierto en una persona de la que puedo estar orgulloso. Cuando me siento bien conmigo mismo, es mucho más fácil no tomar los insultos como algo personal. Si alguien te echa sal, no te hará daño, a menos que tengas alguna herida. Proverbio latino. Esto me recordó mucho a mí mismo, que me ha convertido en una persona muy susceptible a la crítica de los demás. Yo crecí en un hogar alcohólico, soy hijo de alcohólico, y recibía muchas críticas. Yo sé ahora que, pues, por supuesto, eso era parte de la misma enfermedad de la familia, ¿verdad? Que las personas, pues, vivían bastante llenas de ira, había un ambiente de mucha tensión. Entonces, eso a veces explotaba en ataques a mi persona. La convivencia con un enfermo alcohólico afecta negativamente. Y queremos hablar hoy precisamente de eso. Voy a darle la palabra a la compañera María. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un especial agradecimiento por esta invitación porque creo fielmente en los programas de Al-Anon, he sido miembro activa de Al-Anon y he sido totalmente beneficiada y bendecida por este programa. Definitivamente la lectura de hoy nos convoca con el tema de la enfermedad del alcohólico, una enfermedad familiar.
No podemos olvidar que pese a que tenemos un enfermo alcohólico en casa, eso genera una enfermedad en toda la familia, porque todos los miembros reaccionamos de distintas maneras y es imposible no reaccionar. El tema está en cómo debemos reaccionar y cómo debemos controlar nuestros impulsos y tener una guía para esa reacción, porque no puede ser a lo que nosotros sintamos y creamos que debemos de expresar. El alcoholismo genera en la familia una alteración sumamente fuerte a nivel emocional y es ahí donde cada miembro puede expresar desde irritabilidad constante, cólera, culpa, rencor, odios y además una gran frustración porque tratamos de controlar al enfermo alcohólico y no logramos nada. Creemos que vamos a detenerle la bebida y él sigue tomando. Y eso nos genera una frustración porque no está a nuestro alcance la recuperación de ese enfermo. Sin embargo, el darnos cuenta de que manejamos todos estos sentimientos que nos genera la bebida del otro, nos hace pensar en que algo nos está pasando a nosotros. Y para eso existen los grupos de Familia Al-Anon, un programa que se dedica a brindarnos herramientas y conocimiento acerca de la enfermedad y qué puedo hacer yo para sanarme o recuperarme y actuar de la mejor manera, porque a veces, o no a veces, siempre, la actitud de la familia puede llevar a aquel enfermo a la recuperación. Pero el objetivo de Al-Anon es recuperarnos nosotros mismos de todo eso que arrastramos a raíz de la bebida de nuestro pariente. Aquí en mis manos también tengo el folleto El alcoholismo y cómo nos afecta, que lo pueden adquirir aquí en la Oficina de Servicios Generales, que se encuentra en el 4º piso del edificio Scaglietti, que está detrás del Banco Central de Costa Rica. Habla de eso, de la obsesión de los familiares, porque el alcohólico deje de beber, quieren que esa persona deje de sufrir, pero también porque piensan que todos los problemas de la familia van a desaparecer cuando deje de beber. Primero, eso no es posible de hacer que otra persona deje de beber. Nosotros, pues la literatura nos enseña que podemos estimular un cambio, pero eso es una decisión del enfermo alcohólico, y que deje de beber no significa que todo se arregla. Sí, bueno, buenas tardes a la compañera, a María y a Carlos. Muy feliz de estar por acá. En realidad, ahora que ella hablaba de la culpa, yo, ¿verdad?, muchas veces sentí esa culpa porque creí que las acciones mías, las cosas que yo hacía, ¿verdad?, provocaba que el enfermo alcohólico se fuera a beber. En un ayer también creí que el comportamiento que yo tenía como hija provocaba las reacciones de que también mi papá se fuera a beber, que mi mamá se pusiera de forma agresiva, ¿verdad?, depresiva. Y cuando yo llegué a Al-Anon, ¿verdad?, porque entendí que es una enfermedad familiar, que no solamente el alcohólico que bebe es el único responsable y es el único que propicia los problemas de la casa, porque cuando en un hogar hay un enfermo alcohólico es el centro de esa casa, ¿verdad? Todo gira alrededor de él, entonces todas las personas a su alrededor no tienen una vida propia, ¿verdad? Sino todo está en torno a lo que hace esa persona que bebe, los problemas que esa persona genera, ¿verdad? Que sentimos que genera, pero en realidad todos somos generadores de situaciones conflictivas porque en ese hogar no hay sano juicio. Y ese era en el hogar donde yo venía y en el hogar donde pues luego me casé y conformé, ¿verdad? Y para mí fue muy esperanzador venir a Al-Anon y darme cuenta que no era culpa mía todas aquellas situaciones, ni culpa de nadie, ni de mi, ¿verdad?, ni de mis padres, ni del enfermo, ni de mis seres queridos, esa situación, sino que estaban afectados por una enfermedad que ha sido, en mi caso, muy difícil de comprender, porque siempre creí que era falta de pantalones, que era un sinvergüenza, ¿verdad? Todo lo que uno califica a un enfermo alcohólico. Y darme cuenta que es una persona que también sufre, que es una persona que también no tiene orientación, que no tiene sano juicio, ha hecho que yo pues empiece a concentrarme en mí, y por ende pues empiece a darle la dignidad a esa persona para que también encuentre el camino y se pueda recuperar. Eso es lo que me ha ayudado mucho a Al-Anon a través de las herramientas que Al-Anon ofrece, ¿verdad? Una serie de instrumentos que nos da el programa
para nosotros poder darme esa dignidad y darle esa dignidad también a mis familiares, de que ellos puedan también ver que hay una alternativa, ¿verdad? Que es lo más importante cuando uno llega a este lugar. Sí, ahora que Cindy decía eso de la culpabilidad, hay gente que por desconocimiento de lo que es la enfermedad del alcoholismo, creen que ellos tienen la culpa y que tienen la responsabilidad de arreglar a esa persona que, entre comillas, dañaron. Entonces, hay gente que usa métodos muy rudos y hay otros que buscan el método contrario, ¿verdad? De ser más bien muy condescendientes, cosa que el alcohólico aprovecha. Entonces se aprovecha para entonces crear una zona de confort que lo que hace es fortalecer la enfermedad del alcoholismo. Definitivamente hay una complementariedad y las cosas van sucediendo hacia un lado y hacia otro, ¿verdad? Tomando ganancias secundarias, tanto de parte del alcohólico como de los familiares del alcohólico. Porque bueno, muchos familiares pueden aprovechar ese momento en donde la persona está ebria para obtener dinero, para obtener permisos, para obtener libertades que estando el alcohólico sobrio no logran obtener. Entonces también muchas veces los familiares perpetuamos la actividad del alcohólico para que no se recupere, porque bueno, estamos siendo beneficiados de alguna manera, aunque suene raro decirlo, pero así es. Y es parte de el carrusel de negación que llamamos acá en los grupos de Al-Anon, cuando toda la familia se va sumando a la negación de esa enfermedad. Porque el alcohólico primero trata de culparnos a nosotros de lo que le está sucediendo, ¿verdad? Y caemos en el juego de que si no hubiera dicho, si no hubiera hecho, no estaría bebiendo. Pero bueno, si tomamos conciencia de que el alcoholismo es una enfermedad personal de él, que nos afecta a nosotros y nos lleva también a ser enfermos, tenemos que ir tomando conciencia de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y en consecuencia irradiar a toda la familia. Todas las familias somos dependientes unos de otros y reaccionamos unos contra otros o a favor de otros. Lo que haga cualquiera de nosotros en una familia va a generar reacciones en el resto de los miembros. Y esto es lo que pasa con un alcohólico. Al rato acabamos nosotros siendo más adictos al alcohólico que el alcohólico a la bebida. ¿Por qué? Porque entonces todo, como decía la compañera Cindy, somos expectantes de lo que hace el alcohólico. Estamos pendientes de cuánto toma, de si huele, de si no huele, de cómo llegó, de cuánta plata gastó, de a dónde está, de cuánto rato está durando en esa estancia y comprobando a ver si dijo verdad o mentira acerca de sus actividades. Y esto nos hace a nosotros inclusive llegar a alterar tanto la dinámica familiar que interrumpimos actividades porque el alcohólico no ha llegado, no sabemos qué va a pasar mañana, entonces no podemos hacer planificación de horarios familiares, cortamos todos los horarios, ¿verdad? Si se almorzaba a las 11 de la mañana, de pronto hasta que él llegue, y si llega a las 10 de la noche. Los límites se van variando y cambiando para todos los miembros de la familia, y yo lo digo personalmente desde mi vivencia. Estando casada con mi ex esposo alcohólico, activo, las fiestas familiares, a mí me encantaba planificarlas, las de los niños sobre todo, y resulta que de pronto el alcohólico no aparecía, y entonces ¿qué pasaba? Entonces era, bueno, tratar de no suspender la actividad, pero ya no era con la misma alegría, y eso se transmite al resto de los miembros y al resto de los invitados, o suspender actividades, o estar al pendiente de cuándo suena el portón y cuánto dura abriendo la puerta. Yo llegué a agudizar mi sentido del oído terriblemente, porque desde que yo escuchaba el portón, yo sabía en qué estado venía. O sea, cuánto tardaba abriendo la puerta, si volvía a meter la llave, o sea, casi que tenía una medición exacta de cuántas copas había ingerido. Y eso es un trastorno en uno, no en él. Entonces,
ese control absoluto de la otra persona lo lleva a uno a perder energía, a perder interés en las demás actividades de la familia, a restarle cariño, afectividad al resto de miembros, y todos al final salimos afectados. Por ahí escuchaba una compañera que decía que hasta el perro de la casa salía afectado, porque cuando se acercaban y ella estaba irritada le daba una patada. Entonces, no es un asunto de solo el alcohólico, sino que es un asunto familiar. Y a nosotros nos cuesta mucho llegar a Al-Anon, y nos cuesta porque caemos en la misma negación. Creemos que lo va a superar solo, creemos que nosotros le vamos a ayudar, y terminamos frustrándonos porque nada de eso se va logrando, sino que se va hundiendo más en la bebida y más nos vamos nosotros enfermando. Cuando yo llegué a Al-Anon, quiero contarles, porque fue una experiencia fuerte, en razón de que duré mucho tiempo en la negación, creyendo que nadie tenía que enterarse de que en mi casa pasaba el problema del alcoholismo. Lamentablemente yo trataba de ocultarlo, y cuando mi pariente alcohólico llegaba a la casa, no lograba abrir el portón, yo salía a la hora que fuera, madrugada o a la hora que fuera, y lograba abrir calladita, metía el carro calladita, creyendo que todo lo estaba tapando, y no recordaba que el alcohólico había andado toda la noche madrugada por todas las calles de San José haciendo estragos y que todo el mundo lo había visto. Pero yo creía que lo ocultaba, y esa razón fue suficiente para que yo negara y retardara mi ingreso a Al-Anon. El día que yo creí que tenía que acudir a Al-Anon, lo hice con una vergüenza absoluta y con un temor de que me vieran. Entonces busqué el grupo Al-Anon más lejano a mi casa para que nadie me viera, y cuando iba caminando 50 metros para la puerta de entrada al grupo, yo volvía a ver a todos lados como si me vinieran persiguiendo para detectar si había algún conocido. Cuando ingreso al grupo y se da la presentación, una acogida lindísima me dieron, pero cuando empiezan a presentarse el nombre y decir qué pariente es el afectado con la bebida, todavía yo no manejaba el término alcohólico, porque me dolía demasiado, y eso era parte de mi negación. Yo me presenté y dije: buenas noches, soy María y tengo un pariente con problemas de bebida. Pero no pude decir alcoholismo hasta mucho rato después, y todo eso es parte de la negación que yo asumí. Así es que yo los invito a ir rompiendo esa negación, porque la recuperación depende de nuestra aceptación y de nuestra decisión. Sí, hay que romper con esa negación, ¿verdad? Con esa ley del silencio. Hay 3 leyes que se dan en los hogares enfermos: no hablar, no confiar, no sentir. En mi casa se cumplió, por lo menos en mí se cumplió. Pero es importante hablar, pero claro, hay que hablar en el lugar donde uno lo entienda, donde lo comprenda, porque yo a veces hablé en lugares donde la gente no me entendía. Sé que tenían buenas intenciones, pero normalmente lo que yo salía era como regañado. Si quieren más información de nuestros grupos, bueno, tenemos nuestra página en Facebook, nos pueden buscar como Al-Anon Costa Rica, y también pueden llamar de lunes a viernes al 2222-8259 o al 8473-8456, donde también pueden enviar un mensaje por WhatsApp. Hago la aclaración que de lunes a viernes es el horario de la oficina, pero nuestros grupos tienen horarios muy variados. Dese la oportunidad y llegue a una reunión, que es el mejor lugar para conocer cómo funciona Al-Anon. Nadie le va a pedir sus datos, usted no tiene que prometer que tiene que seguir llegando, puede llegar sin ningún estrés. En este folleto dice que aún con buenas intenciones, los familiares comienzan a contar el número de tragos del alcohólico, vacían licores costosos en el fregadero, registran la casa buscando botellas escondidas, oyen hasta el sonido del sacacorchos. Ahora que estaba hablando la compañera de que desarrolló el sentido del oído bastante, y dice aquí también que todo su pensamiento se concentra en lo que hace el alcohólico, en lo que no hace y en lo que podría hacerse para que deje de beber. Esta es su obsesión.
Sí, ahora que escuchaba yo también, Carlos, a María decir de la negación, ¿verdad? A mí, yo mucho tiempo pasé también con esa negación. De hecho, bueno, pues yo le comentaba a ella ahorita que ella era calladita y todo cuando él llegaba. Yo era todo lo contrario. O sea, cuando la persona afectada por la bebida llegaba a la casa, yo era gritos, ¿verdad? Enojada, o sea, estaba esperando más bien que cruzara esa puerta, pasaba toda la noche preocupada, ¿verdad? Viendo por la ventana, ¿verdad? Escuchando a ver a qué era todo carro que pasaba frente a mi casa, a ver si era, y cuando llegaba, se me iba la preocupación y lo que me venía era un enojo y una ira, porque yo me había estado consumiendo con mis propios pensamientos, ¿verdad? Eso de que yo misma, o sea, el alcohólico va y se emborracha con el licor, pero yo me emborracho de pensamientos, ¿verdad? Yo me tengo una imaginación increíble porque mis pensamientos, dicen, no están distorsionados, ¿verdad? Yo tengo mis pensamientos muy distorsionados. Entonces, cuando esta persona llega, ¿verdad? Yo me voy encima, empiezo a decirle un montón de improperios, de insultos, ¿verdad? Todo el enojo, toda la rabia que siento, y lógicamente que muchas veces en mi caso, más bien yo era la que propiciaba más, incrementaba los problemas, porque mis hijos no sabían cómo reaccionar ante aquello, ¿verdad? Y el enfermo alcohólico viene con alcohol en el cerebro y es cuando se dan las agresiones, yo creo, ¿verdad? En mi caso, pues, gracias a Dios, esta persona, pues, no era, más bien venía como más tranquila con el licor, pero era propiciador de que si viniera con una reacción agresiva, se diera más bien a una agresión física, porque, o sea, una persona cuando viene con ese estado, lo que menos, en ese momento no hay cordura, y de parte mía tampoco, porque yo ya estaba con mis pensamientos totalmente distorsionados por lo que yo misma me había dicho, ¿verdad? Y todo esto, Al-Anon, pues viene a ayudarme a decir, piense diferente, yo cuando entré a Al-Anon, lo primero que vi era el anonimato, que para mí era algo que yo necesitaba, poder expresar mis sentimientos, mis emociones, pero que nadie me juzgara y que me escucharan y saber que lo que ahí se iba a decir o saber que lo que ahí yo iba a escuchar no se iba a repetir, fue fundamental. Y algo que yo escuché a mí me ayudó mucho desde la primera reunión, perdón, que decía, no causo, no curo y no controlo. Y yo decía, o sea, no causo esto, no lo puedo curar. Qué maravilla que alguien me dijera que yo no lo podía curar y que tampoco lo causaba. No causo, no curo y no controlo. No puedo controlar esta situación. Y eso me ayudó tanto a mí. Y yo me decía, esas 3 C, luego las he aplicado para todos, ¿verdad? Lo he aplicado para el enfermo alcohólico y para otras personas, porque no, saber que yo no causo, no curo, no controlo las reacciones y las emociones y como esa persona actúa, para una persona como yo, ¿verdad? Que viene como decía, con esas emociones también tan conflictivas dentro de sí, es algo muy aliviador, porque uno viene, como decía al principio, con mucha culpa, que tal vez no es cierta, ¿verdad? Que es una forma también un mecanismo de defensa que mucho tiempo también usamos, ¿verdad? Y eso uno necesita un alivio, ¿verdad? Como un descanso, digo yo. Pero sí, de verdad que ahora lo que decía ella de verdad que llegar a Al-Anon ha sido, como decías vos, Carlos, también poder empezar a pensar diferente y a vivir diferente. El folleto dice acá que tarde o temprano el comportamiento del alcohólico hace que otros se enojen. Hay gente pues que se explota en ira. También aquí dice que es muy doloroso contemplar de qué forma un ser humano se va matando lentamente con el alcohol, que era lo que yo decía ahora. Entonces uno por el amor que tiene esa persona pues quiere arreglarlo, pero el alcoholismo pues es una enfermedad y no se puede curar. Primero se detiene y nosotros no podemos hacer eso. El único que puede hacer eso es el mismo enfermo alcohólico con la ayuda apropiada, pero es un trabajo del mismo alcohólico. El tener grupos de familia Al-Anon creo que es una de las bálsamos que uno encuentra en el camino de la tortura, de la convivencia con un alcohólico. Y puedo decirlo en razón de mi propio testimonio,
porque el llegar a estos grupos y compartir una misma situación me hace a mí aliviarme porque no estoy sola. Y no estoy sola y estoy con gente que está viviendo y entendiendo lo mismo y me entienden a mí. Muchas relaciones que tenemos en el afuera con familiares, hijos, padres, primos, amigos, tratan con muy buena intención de apoyarnos y contenernos en esta situación. Sin embargo, muchos de ellos no lo conocen y no saben cómo atendernos. Y lamentablemente oímos de todo, aún con buena intención. Y tenemos que ir discriminando qué nos sirve y qué no nos sirve, a quién le confiamos y a quién no le confiamos de esta situación. Y por eso el grupo de Al-Anon ofrece ese espacio para poder compartir un tema que nos está agobiando a nosotros y que necesitamos respuestas, no de consejos, sino de ver empáticamente lo que han vivido otros y recibir nosotros lo que nos sirve y desechar lo que creemos que no va con nuestra situación. En el caso mío personal puedo decirles que dentro de la cultura del guaro que se vive en Costa Rica, en donde hasta el alcohol está legalizado y se ha normalizado y naturalizado, uno escucha expresiones como, ay, pero no se preocupe, si es de vez en cuando, que se toma unos traguitos. No se habla de alcoholismo, se habla de que se toma unos traguitos y que ahora se han todavía desvirtuado más y se ha minimizado más al decir que son unos vinitos, como si el vino fuera diferente en reacción a la cerveza, al guaro cacique, al ron de cualquier tipo o al whisky. En este tema del alcoholismo, la bebida es una sola, porque causa los mismos estragos. Y causa los mismos estragos en cualquier estrato social. No hay quien se escape de esto. O sea, podemos tener profesionales en alcoholismo, en carreras alcohólicas, estratos sociales de todo. Y yo digo que lo que cambia es el escenario. Pero el tema y la película es la misma, porque muchos hacen la presa en un caño, pero otros la hacen dentro de un carro último modelo. Entonces, no debemos de tapar o de negar la situación porque tenga variantes. Las variantes es lo de menos, es el adorno, es el detalle. El fondo es la enfermedad y el sufrimiento de todos los que estamos alrededor. El tener un espacio en donde me comprendan y en donde yo pueda visualizarme también con las historias de mis compañeros de lo mismo que yo estoy viviendo, me fortalece en la medida en que muchos de los miembros del grupo han logrado salir adelante. Y uno, cuando llega en aquella angustia, yo por lo menos llegué sumamente asustada, angustiada y muy triste, y donde yo veía gente sonriendo, yo decía, no puede ser, ¿cómo sonríen con estas situaciones? Y cuando ya yo llegué a ese estado me di cuenta del progreso que tenía en mi vida. Y gracias a Al-Anon fue que me fui recuperando y lograr sonreír aún con la adversidad en casa. Pero sí es de perseverancia. El programa es excelente. Los que a veces fallamos somos nosotros los miembros. Así es que es un compromiso con uno mismo, con nuestro poder superior y para adelante en Al-Anon. Sí, claro, ahora que decías lo de que hay gente que cree que su familiar no es alcohólico porque no ha llegado quizá a la indigencia, porque la gente dice alcohólico es indigente, aunque hablaba un día con un alcohólico que trató de ayudar a un indigente y decía que él no era alcohólico porque todavía se iba a bañar a la casa, o sea, estaba en la calle pero porque se iba a bañar, no sé si todos los días o de vez en cuando, no me dijo eso, pues no era alcohólico, pero el alcohólico siempre lo va a negar y nosotros también lo negamos. Claro. El alcoholismo no es un tema de indigencia, es de dependencia. Más yo leía una estadística que dice que los alcohólicos indigentes son un 13%, los demás son, digamos, funcionales, se los ven en las oficinas, trabajando, parece gente que no tiene ningún problema y sin embargo son dependientes del alcohol. Entonces la Oficina de Servicios Mundiales dice, Al-Anon fortalece esperanza para los familiares y amigos de bebedores problema. A veces yo me pongo a pensar si es más bien un intento de la Oficina de Servicios Mundiales para que la gente se acerque, porque tal vez el término alcohólico
creen que no aplica para su ser querido, pero sí lo es. Cuando llegan aquí a Al-Anon y entienden la enfermedad del alcoholismo, dicen, sí, es un alcohólico. En cuanto a la enfermedad, tenemos que ser claros en definirla, porque muchas veces preguntamos a alguien si tiene problemas de bebida y dice, no, solo los fines de semana y se toma una cervecita. Muy bien, ¿cuántas cervecitas? Porque entonces de pronto le dicen, sí, se toma 10. Ok, ya estamos hablando de problema de alcohol, de alcoholismo. La enfermedad como tal, para detectarla lo más fácil o para encasillarla lo más fácil y entenderla es la dependencia que le genera a la persona, la dificultad para detenerse frente a la bebida y la interrupción de su vida rutinaria. Cuando nosotros vemos que alguien faltó al trabajo porque la noche anterior bebió en exceso, ya estamos hablando de problemas. Cuando todo el salario se fue en bebida, estamos hablando de un problema de alcoholismo. Cuando la persona se va varios días a beber, estamos hablando de un problema de alcoholismo. En el caso mío personal, yo les puedo decir que la programación de mi familiar alcohólico era una vez al mes, y así empezó. Después ya se hizo cada 15, después cada 8 y después cualquier día. Fuera lunes, domingo, no había día de pago, sin día de pago, cualquier día. Entonces el llegar a Al-Anon le permite a uno ir dándole nombre a las cosas que debe darle nombre y no taparlas con que se tomó una cervecita o un vinito. Sí, yo considero, ¿verdad?, que en mi caso, más bien, porque en mi caso nunca vieron, o sea, siempre se pagaron las cuentas, siempre se pagaban las cosas. Sin embargo, mis padres generaron un ambiente de miedo en aquel hogar, de inestable, ¿verdad? Era como, yo decía, como entrar a o sea, no se sabía qué esperar de ahí. Un día estábamos bien, íbamos a pasear, ¿verdad? Al otro día eran pleitos, eran gritos. Esa inestabilidad generó en mí sentimientos inestables, ¿verdad? Entonces un día yo estaba bien, veía el mundo, ¿verdad?, de color de rosa, ¿verdad?, todo positivo, y otro día veía el mundo gris, ¿verdad?, fatalista, con pensamientos de conmiseración, ¿verdad? Pero cuando llegué a Al-Anon entendí que por haberme creado un hogar afectado por el alcoholismo, donde ahí se genera un ambiente inestable, yo tenía esos sentimientos inestables. Y muchas veces también no lo vemos de esa, ¿verdad?, por esa forma. Yo creo, así como el alcohólico progresivamente, está diciendo María, toma licor, la familia progresivamente también va empeorando su comportamiento, ¿verdad? Y por eso llegamos en bancarrota emocional, espiritual y física, porque ya hasta nuestra parte física se ve afectada, ¿verdad? Con jaquecas, con migrañas, o sea, ya la parte física nuestra también. Yo llegué, ¿verdad?, con gastritis, con colitis, yo tenía toda la citis, ¿verdad? Pero eso es por vivir constantemente en un ambiente de mucha tensión, donde no se sabe qué esperar, ¿verdad? Un día estamos bien, otro día estamos, no, ¿verdad?, mal. Entonces, eso también es una manera de vernos nosotros afectados por el alcoholismo, ¿verdad? Porque muchas veces la persona dice, bueno, qué extraño, esta persona, como decía María, solamente bebe una vez al mes, pero el ambiente diario que se vive en ese hogar afectado por el alcoholismo es muy pesado, es un ambiente muy pesado, porque siempre hay gritos, siempre hay pleitos, de cualquier cosita, dice la literatura, se hace una camorra, ¿verdad? O sea, porque a alguien se le cayó un vaso, eso fue para que, ¿verdad?, una persona gritara, o sea, cosas tan insignificantes generan en ese hogar un ambiente caótico. Y por eso a mí me costó mucho comprender que yo venía afectada, porque mi familia, de mis padres, mi papá no tenía esa frecuencia de bebida, sino que también era en ciertos periodos de tiempo. Pero los problemas constantes en mi hogar me hicieron luego ver, años después, que yo tenía en mi propia casa ese comportamiento, ¿verdad? Pues lógicamente ya estaba una persona que pues
tenía más frecuente la forma de beber, y pues yo decía que este era el culpable de todos mis males. No, yo venía ya con una afectación, ¿verdad? Y lo que hice esta persona junto conmigo fue unirnos para crear ese ambiente propicio de que yo estaba acostumbrada. Sí, y ese nunca falta un roto para un descosido, dicen por ahí. También, bueno, ahora mencionaba lo de la inestabilidad en el hogar, es cierto. Los hogares enfermos se manejan en extremos emocionales. Un día te amo, te quiero, otro día es un inútil, no sirve para nada, ¿verdad? Eso se llama ambivalencia. La literatura dice que así como un alcohólico llega a depender del alcohol, nosotros llegamos a depender del caos. Y necesitamos ese caos y nos complicamos la vida. Yo me he autosaboteado mi vida. He hecho cosas para no ser feliz y me están pagando todavía la factura. Y me acostumbré a vivir mal. Gracias a Dios en Al-Anon me enseñaron que pues puedo vivir bien. Claro, yo de los grupos de familia Al-Anon, yo he rescatado muchísimo lo que es la paz personal. Cómo lograrla sin estar dependiendo de la bebida del otro. Y eso es un desprendimiento emocional que nos lleva a nosotros solo con un programa, porque de lo contrario nos pueden atacar diciéndonos que somos desafectivizados, que somos muy tranquilos, que solo estamos pensando en nosotros, pero no es así, porque en la medida en que nosotros nos desprendamos emocionalmente del alcohólico, vamos tomando conciencia de nuestra dimensión personal y de nuestra responsabilidad sobre nuestra vida, porque no podemos estársela achacando al otro. Y esto es un poco complicado y difícil, no se logra de la noche a la mañana, pero con el programa se logra. Lo doy por testimonio de que uno se acerca a eso, porque quien no tenga el programa puede criticar nuestras acciones como miembros Al-Anon. Hay actuaciones de uno que son las correctas, que el programa lo dice, la literatura lo confirma, ¿verdad? Y lo reafirma, pero que en el afuera, por falta de conocimiento del programa, pueden verlo como algo terrible, como inhumano y demás. Y en esto les puedo contar que estando casada con mi pariente alcohólico, él se iba a tomar por días y resulta que andaba un vehículo valioso y se quedó dormido en una cantina. En la madrugada yo recibo una llamada y me dicen, señora, es que aquí hay un señor muy tomado, se durmió en la mesa y yo necesito cerrar el bar. Yo en el programa sabía lo que tenía que hacer y era no acudir. Pero el cantinero me decía que fuera por el carro, porque era un carro que se veía que era valioso. Entonces yo le dije, no, disculpe, yo no voy a asistir, no voy a ir. ¿Pero qué hago? Él está aquí dormido. Bueno, póngalo en la acera, arrástrelo hasta la acera y lo deja ahí. Pero señora, ese carro se puede perder. Sí, nada tiene. Posiblemente el cantinero dijo que es mujer más mala, más inhumana, y cómo no valora ni las cosas, ni a la persona. Pero dentro del programa yo me sentí satisfecha porque era lo correcto. Yo no tengo por qué asumir las consecuencias de la bebida de mi pariente. Y ese es uno de los errores más frecuentes en los familiares de la persona alcohólica. Tratamos de solventarle todas las consecuencias de sus actos y eso hace que levantemos el fondo, como se llama en Alcohólicos Anónimos, para que el alcohólico siempre viva en su estatus de alcoholismo sin perder nada y en consecuencia, ¿para qué va a cambiar? Si yo todo lo tengo resuelto y me lo resuelven, yo no tengo por qué cambiar. Pero estas cosas se llegan a lograr después de mucho rato de caminar en el programa de Al-Anon. No es un programa automático, no es un programa que se inyecta, no es un programa que se logra de la noche a la mañana. Se logra con perseverancia y con una asistencia y un compromiso muy, muy fuerte con uno mismo, con Dios o el poder superior de cada uno de nosotros, y con mucha literatura que respalda todo el programa. A mí Al-Anon me ha enseñado a poner límites. Eso que comentaba María, yo llegué a Al-Anon con un cartel aquí en la frente que decía rescatista, ¿verdad?
porque a mí me habían enseñado que lo más amoroso es andar rescatando a todos, andarle resolviendo la vida a todos, ¿verdad? Y más en uno mamá, ¿verdad? La mamá tiene que ser, ¿verdad? Ese amor incondicional, ese amor. Sin embargo, a veces eso se malinterpreta, porque quiere decir que todo el mundo me pase por encima, ¿verdad? Y yo en el papel de la víctima, de la sufrida, ¿verdad? Y más bien muchas veces eso es nocivo, no solamente para mí, sino para los demás, estar escuchando a una persona que se hace la víctima, que se queja, pero que sigue en ese papel de andarle rescatando y resolviendo la vida a los demás, que muchas veces la otra persona ni siquiera lo necesita o lo quiere, sino más bien lo siente como que lo agobian, como agobiante. Yo era una persona muy rescatista, y cuando llegué a la NON me dijo, poco a poco, pero debía de hacer cambios y poner límites, ¿verdad? Y los límites no eran para los demás, los límites eran para mí, para poder llegar a tener ese desprendimiento con amor y decir, bueno, hasta aquí llego yo, hasta aquí llega mi dignidad y te doy tu dignidad para que usted también elija lo que usted quiera hacer con su vida, porque eso empodera, yo siento, que a la otra persona, y me empodera a mí. Pero yo antes no sabía qué era eso, no sabía qué era poner límites, porque yo creí que poner límites era eso, gritar, ofender y tener un carácter fuerte. Eso es todo lo contrario, eso no son límites, ¿verdad? Eso es una persona asustada que no sabe qué hacer con su vida, entonces anda pegando gritos para que no vengan a ayudarle. Es todo lo contrario. Y en Al-Anon me he vuelto más silenciosa, pero con un carácter en cierta medida más firme, donde yo digo, bueno, hasta aquí puedo llegar yo para que usted haga lo que tenga que hacer usted, ¿verdad? Entonces eso también Al-Anon nos ha enseñado, porque yo siento que una persona que vive con una persona que está siendo afectada por la bebida no sabe poner límites, no sabe, por eso venimos a informarnos de cómo funcionar en un hogar realmente, porque venimos en esa familia, todas las funciones, ahí no sabe quién es quién, todos los roles totalmente equivocados, ¿verdad? Muchas veces un hijo se vuelve el padre de sus padres, ¿verdad? Y rescatando a sus padres, siendo una persona, esas cosas generan inestabilidad, y Al-Anon me enseña de que pues empiece por mí para poder yo hacer los cambios que debo de hacer, y eso es muy importante. Yo creo que una manera de, como ahora decía ella, del desprendimiento emocional, es empezar a saber hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde tienen que empezar a actuar los demás. Retomando el tema de los roles que hablábamos ahora, es importantísimo cómo la dinámica de una familia alcohólica se representa en varios roles. Uno es la pérdida del rol materno o paterno, y cómo los hijos asumen esos roles de cuidadores, de protectores, ¿verdad? Y vemos mucho a veces cómo mamá manda al hijo mayor a sacar de la cantina a papá para protegerlo y cuidarlo. Y ese es un rol de protector. Pero también existe el rol del bufón dentro de la dinámica. Y es aquel que, aunque la familia esté, o en los ratos que esté más desbasada y más triste y más en crisis, es el que saca el chiste de la situación para lograr enfocar a la familia en otra cosa. Es una manera de tapar, de defenderse ante el dolor y sacar la risa de los miembros, ¿verdad? Y aún dentro de esa adversidad todos logran reírse, tapando el dolor, pero no solucionándolo. Y esos son roles que se van adquiriendo dentro de la familia por una autodefensa, porque todos estamos afectados. Lamentablemente estas autodefensas también ponen barreras para la recuperación y nos impiden llegar a poder ser nosotros mismos y poder disfrutar una vida plena a la que todos tenemos derecho. A mí Al-Anon me enseñó sobre los roles, y agradezco infinitamente al programa y a Dios, porque siempre mantuve mi rol de madre protectora de mis hijos.
logré discriminar y saber cuándo tenía que decir no a muchas situaciones, como era el prohibir la bebida si íbamos de paseo familiar, el prohibir las bebidas, la ingesta de bebidas dentro de la casa, y también el no subirnos a un vehículo si el conductor había tomado. Esto se aprende porque dentro de la normalización y naturalización que le damos a la bebida, todo se puede. Y en este país veamos que tardíamente empezamos a multar a los conductores ebrios. Antes todo el mundo andaba por las calles ebrios, todavía andan muchos, pero por lo menos ahora tienen una consecuencia, que son las multas. Pero el peligro ha sido tan grande que muchas veces por nuestra propia confusión hemos expuesto a nuestros familiares a situaciones de altísimo riesgo, y sobre todo de personas menores de edad, que son las más afectadas porque no tienen capacidad de tomar decisión, ni tienen la claridad de qué se debe hacer o no se debe hacer. Y en esto los adultos tenemos que ser sumamente conscientes y muy responsables de no dejar descuidado nuestro rol materno o paterno en situaciones en donde la familia está afectada por el alcohol. No, ahora que escuchaba a María, muchas veces los hijos de padres alcohólicos se sienten abandonados. Y es un abandono, ¿verdad? Porque en ese hogar, pues la persona que tiene problemas con la bebida, pues se centra en la bebida, y la persona que está a la par, ¿verdad?, a rescatar el bebedor, y sus hijos están en completo abandono en ese hogar. A mí me pasó todo lo contrario, que pues una forma de desviar la atención de la persona alcohólica, yo jugué un papel de rebelde, ¿verdad? Entonces era como que se enfocaba, por lo menos alivianaba la carga entre ellos, ¿verdad? Que no estuvieran en ese constante pelea, y entonces se enfocaran en mí, pero también era una forma de querer desviar toda la atención de que mis padres en ese momento estuvieran en ese constante pleito, ¿verdad? Pero esos mecanismos de defensa le funcionan en su niñez, pero cuando ya llega a cierta etapa adulta se vuelven un problema. Se vuelven un problema porque te genera baja autoestima, te genera inseguridad, ambivalencia, como decía ahora Carlos, ¿verdad? No sabe uno qué es lo que quiere, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra, generalmente no, ¿verdad? A veces o somos muy perfeccionistas, pero ese perfeccionismo es porque tengo miedo de que algo salga mal y yo no quiero que nada se salga de mis manos, y eso genera mucho sufrimiento y mucho dolor en un perfeccionista, o aquella persona que, como me han hecho sentir de que yo no puedo, ¿verdad?, de que no soy capaz, entonces que los demás me resuelvan y me ayuden, ¿verdad?, porque no me siento capaz. Eso generalmente también se da en una persona que ha tenido pues una mamá controladora, porque en cierta medida te da un mensaje equivocado de que usted no puede, de que usted me necesita, y eso genera una cierta dependencia. Yo en algún momento me di cuenta que yo estaba haciendo ese papel con uno de mis hijos, ¿verdad? Lo estaba limitando profundamente, ¿verdad? Lo iba a dejar, lo iba a recoger, pero ese miedo de que yo no quiero, ¿verdad? Más bien porque generamos un ambiente, como decía ahora, de miedo, no un ambiente de amor, de empoderamiento, sino generamos un ambiente donde todo es, ¿verdad?, miedo. Y yo me acuerdo que con uno de mis hijos, más bien lo dejé a la libre, ¿verdad?, que tomé el rol de que haga lo que quiera, y con el otro lo que hice fue más bien andar protegiendo, pero lo que estaba haciendo era limitando a mi hijo para que él pudiera desarrollar todas las habilidades que él podía desarrollar. Y qué dice, cuando llegué a la NOM y me estaba dando cuenta de todas las formas tan equivocadas que estaba también generando en los demás. O sea, yo creía que yo era la única víctima, ¿verdad?, de esto, y que yo era perfecta como actuaba. Y cuando llegué a la NOM me di cuenta de un montón de cosas equivocadas que estaba haciendo sin vérmelas, ¿verdad? Porque en Al-Anon también tenemos ese despertar. Tenemos un despertar espiritual que es maravilloso. En mi caso, pues me ha ayudado muchísimo a ver mis defectos de carácter, pero es maravilloso en cada reunión descubrir, por las vivencias y experiencias que comparten nosotros, compañeras y compañeros, darse cuenta de esas, ¿verdad?, de esas cosas que uno
tiene que no se las ve en ocasiones y que por el compartir de otra persona uno las dice, mira, esas cosas también yo las tengo, o esa fortaleza también yo la tengo y no la he desarrollado, no me he creído digno de desarrollarla. Y eso es lo maravilloso que sucede en cada reunión de Al-Anon, me empodera y con amor y con cariño me voy descubriendo, ese descubrimiento personal. Sí, es maravilloso lo que uno encuentra en Al-Anon, ¿verdad? Esa identificación. Esa identificación, esa es la clave del éxito. No tenemos carácter profesional, bueno, tenemos una compañera que es pues, psicóloga, pero Al-Anon no tiene carácter profesional. Aquí pueden llegar incluso profesionales en salud mental y no hay ningún problema, pueden venir, ¿verdad? Hay gente que está dentro de Al-Anon y tal vez decida una carrera de ese tipo, como trabajador social, como psicólogo, pues, pero nuestro servicio no tiene una orientación de ese tipo y por no tener carácter profesional no quiere decir que no sea efectivo. Definitivamente el problema del alcoholismo toca a todos los estratos sociales, educativos y demás, ¿verdad? Nadie está exento de tener un familiar alcohólico. Yo antes decía que el tener un enfermo alcohólico se había convertido en Costa Rica como en el tener un televisor, porque no había casa que no tuviera un televisor y muchos lo tenían hasta colores. Ahora tendría que cambiarle la versión porque ya vamos más adelantados en tecnología y posiblemente tendría que decir que el tener un enfermo alcohólico en familia es como tener un celular, en donde muchos son de un alto nivel hasta con tres lentes para fotografiar. Así es que eso nos demuestra que no estamos exentos de tener dentro de nuestras familias uno o más alcohólicos. Lamentablemente la enfermedad del alcoholismo ha ido progresando y avanzando muchísimo en nuestras familias y es uno de los factores de destrucción de matrimonios y familias. El que tengamos una profesión no quiere decir que nos está inmunizando al problema del alcoholismo, todo lo contrario, somos parte de una sociedad y como tal podemos estar viviendo muchas de las enfermedades que existen y entre ellas el alcoholismo. En el caso mío personal, aún siendo psicóloga y posiblemente creyendo que podía solucionar el problema del alcoholismo de mi pareja, no lo logré porque escapa a mi control y escapa a mi conocimiento. Como seres humanos, yo creo que uno de los principios fundamentales en nosotros, si queremos ir mejorando día a día nuestra vida y crecimiento, es tener humildad. Si yo no tengo humildad, no puedo ver mis errores, no puedo ver mis falencias, no puedo ver las dificultades que estoy enfrentando, porque la arrogancia me hace tapar todo eso. Así es que el llegar a un grupo de Al-Anon para mí fue el ponerme la capa de la humildad, reconocer que yo no podía con el problema, de que era incapaz y que necesitaba ayuda. Y esa ayuda solo la puedo recibir si yo voy dispuesta a recibirla. Porque si yo me coloco desde un rol profesional, desde un rol de estatus socioeconómico, desde un rol de negación que a todos les puede pasar, pero a mí no, porque estoy casi que inmune, no voy a aprender nada ni a crecer nada. Y yo llegué a aprender las cosas más maravillosas dentro de Al-Anon de las personas analfabetas, inclusive, con una sabiduría que yo decía se las da Dios, porque el mensaje que daban yo me quedaba maravillada. Y les puedo decir que una de las madrinas mías no tenía ningún grado académico, ni había concluido la primaria, y tenía tal sabiduría que yo la escuchaba con un contentamiento tal que yo decía, esta mujer me está enseñando lo que no he aprendido en ningún aula. Y eso es humildad, reconocer que aún dentro de todas nuestras capacidades y títulos, nosotros muchas veces no podemos manejar nuestra vida, pero hay personas con sabiduría que te la dan, y eso es Al-Anon.
tenemos personas, miembros de toda condición, pero ahí es donde uno aprende a valorar al ser humano como tal, no por lo que tiene, sino por lo que es. Y eso para mí ha sido de las lecciones más edificantes de Al-Anon. Yo, en la búsqueda de una solución, leía muchos libros de autoayuda y me interesaba y me interesa todavía la psicología, la verdad es que sí. Aprendí muchas cosas, pero definitivamente necesitaba un grupo, necesitaba de otras personas, ¿verdad?, que me compartieran su experiencia, fortaleza y esperanza, que es lo que pueden encontrar en los grupos de Familia Al-Anon. Voy a repetir otra vez los números de teléfono por si quieren llamarnos. Tenemos varios grupos en el país. Bueno, los teléfonos son 22 22 82 59 y 84 73 84 56, donde pues también pueden enviarnos mensajes de WhatsApp. Nos pueden encontrar también en Facebook como grupos de Familia Al-Anon. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces voy a pedirle a las compañeras que nos den un mensaje final. Primero, bueno, la compañera Cindy, ¿qué nos quiere decir para finalizar? Bueno, primero agradecerle al Poder Superior por estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir. Al-Anon es, muchas veces nosotros, los enfermos, las personas que hemos estado por mucho tiempo con contacto con una persona con problema de vida, tendemos a aislarnos, o muchas veces hablamos donde, como vos bien decías ahora, en lugares que no tenemos que hablar porque nos van a juzgar, nos van a señalar, nos van a criticar, no nos van a comprender. Y en Al-Anon, pues primero llegamos a ser escuchados sin ser juzgados, y o también llegamos a escuchar y no hablamos, ¿verdad? Para luego formar nosotros como ese valor y poder hablar de nuestras situaciones. Esto me da Al-Anon, esta seguridad, este apoyo, este amor, y pues invitarles a todas las personas que nos escuchan para que se acerquen, para que llamen a la oficina y se den la oportunidad de ver, ¿verdad?, todo lo que Al-Anon puede ofrecer. María. Ha sido un gran gusto el poder compartir con personas tan valiosas y que están dedicadas a la divulgación de estos grupos de Familia Al-Anon. La pregunta constante de todos los que tenemos un familiar en adicción al alcohol es: ¿qué tenemos que hacer? Y esa pregunta es realmente esclavizante, ¿verdad? Porque les puedo decir que más que hacer, eso se va a convertir en un no hacer. Dentro de Al-Anon, muchas de las cosas que creemos que hay que hacer, más bien son no hacer, para que viva la persona alcohólica las consecuencias, siempre y cuando también nosotros seamos respetuosos de su dignidad y tener un trato amoroso hacia ellos, pese a la adicción activa. Cuesta llegar a esto, pero se logra con Al-Anon, así es que desen la oportunidad. Yo siempre invito a las personas a que por lo menos vayan a 3 reuniones, conozcan el programa, sepan de qué se trata y después tomen decisión, pero yo sé que van a quedar siendo compañeros nuestros. Muy buenas tardes. Entonces terminamos nuestro programa, el número 131, por cierto. Agradecemos a Radio Sideral el espacio que nos cede, a las compañeras por acompañarnos hoy y a ustedes, estimados radioescuchas, y vamos a terminar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas tardes. Avanzando y repetir en mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver